Vamos a imaginarnos por un momento cómo sería vivir con la certeza de que el fin del mundo está literalmente a la vuelta de la esquina. Pues hoy vamos a meternos de lleno en dos de las cartas más antiguas del cristianismo que fueron escritas a una comunidad que vivía justo así, entre la esperanza, el duelo y una incertidumbre tremenda, esperando cada día el regreso de Cristo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Para una de las primeras iglesias, en una ciudad llamada Tesalónica, esto no era una hipótesis, era una realidad que marcaba su día a día. Así que vamos a ver cómo lo gestionaron. Bueno, pues empecemos por conocer a esta gente, a la iglesia de Tesalónica. Para el apóstol Pablo eran un auténtico modelo a seguir. ¿Y por qué? Pues porque vivían, y cito, esperando fervientemente a su Hijo desde el cielo. Ojo, que esa creencia no era un detalle sin más, era el verdadero motor que lo movía todo en su comunidad. Y es fascinante ver cómo Pablo traduce esa fe en algo práctico, en acciones muy concretas. No era una creencia pasiva, para nada. Se notaba en una obra de fe, en un trabajo de amor y en una paciencia de la esperanza. Su convicción sobre el futuro estaba transformando de arriba abajo su presente, y eso los convirtió en un faro para las demás iglesias. Fijaos qué bien lo ilustra esta cita. Refleja la relación tan personal, tan profunda, que Pablo tenía con ellos. No les escribía como un teólogo distante, sino como un líder que de verdad se preocupaba por ellos, como un padre. Dice en la carta que eran como una nodriza que cuida a sus hijos. O sea, que les dio no solo el mensaje, sino su propia vida. Impresionante. Claro, pero aquí es donde empieza el lío, el problema que de hecho provocó estas cartas. El tiempo iba pasando y el fin que esperaban, pues, no llegaba. La gente de la comunidad empezaba a morir, la persecución se volvía cada vez más dura, y todo esto, lógicamente, provocó una crisis de fe de las gordas. La pregunta que les carcomía por dentro era esta. Les generaba una tristeza enorme. ¿Qué pasaba con sus seres queridos que ya habían muerto? ¿Se iban a perder todo lo que Dios tenía preparado? ¿Habían muerto demasiado pronto? ¿Se quedaban fuera de la gran promesa? Y la respuesta de Pablo, fue como un bálsamo de verdad. Les aseguró que los que habían muerto no solo no se perdían nada, sino que serían los primeros de la fila en esa gran reunión. El Señor bajaría, los muertos en Cristo resucitarían, primero ellos, y luego los que todavía estuvieran vivos serían arrebatados, que serían llevados para unirse a ellos en las nubes. O sea que de perdérselo, nada de nada. Eran los invitados de honor. Vale, esto resolvía la duda del quiénes, pero todavía quedaba la del cuándo. Y es aquí donde Pablo saca una de las metáforas más potentes y famosas de todo el Nuevo Testamento, para explicar cómo sería ese regreso del Señor. Y la idea clave de todo esto es que el día del Señor no se puede marcar en el calendario. Vendrá como un ladrón en la noche, dice Pablo. ¿Y qué significa eso? Pues que será repentino, sin previo aviso. La gracia del asunto es que será una sorpresa. La incertidumbre sobre la fecha es en sí misma el mensaje. Pero, ojo, y esto es muy importante, que el evento sea una sorpresa no significa que tenga que pillarnos en fuera de juego. Pablo pone sobre la mesa dos formas de vivir mientras se espera. Como hijos de la noche, que están, digamos, espiritualmente dormidos, y a los que todo les pila por sorpresa, o como hijos de la luz, que están despiertos, atentos, preparados. La espera, por tanto, no es pasiva, es una preparación activa. Pero claro, en la segunda carta la cosa se complica todavía más. Ya no era solo el duelo por los que morían, es que la persecución era cada vez más y más intensa. Y su pregunta es, de cajón, si el Señor va a volver ya, ¿por qué el mundo parece que se está cayendo a trozos? Y aquí Pablo, se pone cósmico. Les da una respuesta a gran escala. Pablo les cuenta que ciertas cosas tienen que pasar antes del final. Primero, una gran apostasía, o sea, un rechazo generalizado de la verdad. Después aparecerá una figura muy siniestra a la que llama el hombre de pecado, que muchos identifican con el anticristo, y que se proclamará a sí mismo como un dios. Y solo entonces Cristo volverá para poner orden y destruirlo. Pero, ojo, que esto no era para que se pusieran a hacer quinielas sobre el futuro. La idea era darles un porqué, un sentido a lo que estaban pasando, darles aguante, Su sufrimiento no era algo al azar, sin sentido. Formaba parte de un plan divino mucho más grande. Y entender eso, claro, les daba un propósito para soportar todo aquello. Y todo esto nos lleva al meollo de la cuestión, a lo práctico de las dos cartas. A ver, si el final es seguro pero no se sabe cuándo, y si parece que las cosas se van a poner feas antes de mejorar, ¿cómo hay que vivir mientras tanto? Pues el enfoque no está en descifrar calendarios, sino en cómo vivir el día a día con sentido. Y es que, al parecer, algunos en Tesalónica se tomaron esto de el fin está cerca un poco a la ligera, como una excusa para dejar de trabajar.
Pablo dice que se volvieron unos vagos y unos cotillas, vamos, una carga para los demás. Y aquí no se anda con chiquitas, la condena es clara. La verdadera espera no es caótica ni desordenada, sino todo lo contrario. Es productiva, trabajar con calma, ocuparse de los propios asuntos y, sobre todo, hacer el bien. Y aquí llega la instrucción clave, el gran resumen de todo. O sea, que tener esperanza en el futuro no es una excusa para no hacer nada ahora. Es justo al revés. Es el combustible para actuar de forma práctica y positiva. Trabajar, ser responsable y, como un mandato que resuena con fuerza, no cansarse nunca de hacer el bien. Y así es como un problema de una pequeña comunidad de hace 2000 años se convierte en una pregunta que sigue resonando hoy. Porque al final, la visión que tenemos del futuro determina, y mucho, cómo actuamos en el presente. ¿Qué hace nuestra esperanza? ¿Nos deja quietos o nos pone en marcha?